¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En 15. El día de hoy me da mucho gusto me da porque leí un libro increíble que se llama, a mi invitada que se llama Gabriela Guerra. Gabriela Guerra, ¿cómo estás? Encantadísima de estar aquí, Carlos, en 15 contigo y con tu audiencia. A ver, acabas de publicar este libro, publicaste este libro que es muchas cosas, pero es de alguna manera una narración de tu vida alrededor de lo que de lo que te ha pasado desde que llegaste a vivir a este país y te fuiste del tuyo. Y ahorita hablaré de qué es lo que más importa, yo creo, en ese libro, pero ¿de dónde salió esta idea? Hay otros textos que ya habías publicado, ¿no? Te dedicas a esto, escribes, el periodismo, boom, 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 pero ¿de dónde salió la idea de ponerlo todo junto? La idea, mira, aunque el libro recorre vivencialmente un periodo de entre 2014 y 2015, que yo estaba empezando esta transformación, vamos a llamarle emocional, espiritual, además de física, por supuesto, hasta finales de 2019, en que me vi obligada a hacer un alto porque después nos vino la pandemia. Es en el año, o sea, muchas de estas aventuras las cubrí también como periodista Claro. para medios de prensa, para México Desconocido, para una columna que hacían entonces en On Cuba, entre otros. Estas las principales porque hice varias. Pero fue en el año 2018, en una de esas expediciones que narro ahí, que fue cuando subí por única vez además, y llegué a la cima del Pico de Orizaba. Yo, cuando estoy en estos días que estoy hablando tanto del libro, digo que el libro, siempre digo, cuando subí el Pico de Orizaba hubo un antes y un después, cuando corrí la Sierra Tarahumara hubo un antes y un después, cuando fui a Perú hubo un antes y un después. Total, que Cuando hubo muchos, apenas el maratón, ¿no? exacto, total, que hubo muchos antes y después, pero ese fue el antes y después de decidirme a convertir esta especie de autoficción, ensayo de vida, filosofía de vida, reflexiones, un poco todo eso de sentarme a escribir e hilar una historia donde yo pudiera eh, plasmarlo para compartirlo a otros, para no hacer anécdotas aisladas, sino poder decir, bueno, lo que viví, no solo en las expediciones físicas, sino lo que viví emocionalmente, ha sido esto, porque la idea del libro es que también pueda ser un libro que inspire a otros a la búsqueda de los sueños, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con explicártelo a ti misma también. Ah, Es por decir, supuesto. cuando lo ves así armado, y a ver, antes que me respondas contar, Gabriela pinta un cuadro de dónde estaba antes de esta transformación, ¿no? Qué comía, qué bebía, cómo se sentía, etcétera. Y de repente un día dice que correr, subir, ir, no, eso no lo voy a hacer nunca. Y lo empieza a hacer, ¿no? Y se va a un gimnasio cerca de su casa y se mete y todo es dolor y en los músculos, pero también otra cosa. Y de repente, ahorita les va a contar Gabriela todo lo que ha recorrido a partir de eso. Pero lo primero es, también fue explicártelo un poco a ti, ¿no? Porque cuando lo ves junto, te lo reexplicas a ti misma, ¿no? Yo creo que aunque uno tenga otras intenciones, lo primero que tienes que hacer es eso, o lo primero que ocurre es eso, es explicártelo a ti misma para entenderlo a ti misma. Porque además cuando ayer en la presentación me preguntaban cuál es la génesis de todo esto, dónde comenzó, yo decía, bueno, la génesis puede ser esta, puedo ubicarla en este momento, pero cuando fui consciente del proceso de transformación, quizás fue en el momento que me senté y llevaba ya años haciendo esto, varios, que me senté y dije, esto lo tengo que escribir, porque esto no se puede quedar solo en una vivencia que un día puede ser olvidada por mí y sobre todo que si no se comparte será olvidada por todos los demás y no podrá tocar a otros como ya me había tocado a mí, ¿no? Entonces, todavía es que yo creo que uno se explica todos los días a sí mismo, ¿no? Exactamente, pero claro, cuando haces el ejercicio de ponerlo en páginas, de ordenarlo, de decir voy a empezar aquí, de poner un título, de recordar, ¿no? Como tú lo haces en el Sermón de la Montaña, se ve completo, que es lo que pasa un poco contigo, ¿no? Cuando uno va leyendo, Me ¿no? pasó, Carlos, que el libro lo termino de escribir en 2019. Viene la pandemia, no volví al libro, estuve trabajando en otras cosas en la medida que podía, porque también me arrasó como a todo el mundo. Y ahora cuando lo estábamos preparando para el proceso de edición nuevamente y lo volví a leer, ya no me podía reconocer en algunas de esas Gabriela, porque me pasé 2 años sentada en el sofá de mi casa. Y además me sirvió para volverme a o sea, ahora ya sé que voy a tener ese libro toda la vida.
que cuando me olvide en algún momento de quién soy y vuelva ahí, me voy a recordar quién soy y de lo que he sido capaz, que quiere decir que puedo seguir siendo capaz en lo Cuéntale un adelante. poco a la gente que ya lo leerá cuando compre este libro y lo tenga, pero eh, cuéntale cuál ha sido ese proceso para empezar haciendo ejercicio, sentirte mejor físicamente, correr, tener ilusión sobre maratones, hasta empezar a subir montañas y llegar a todos los picos, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntale a la gente para que cuando lo lea lo entenderá mejor, pero ¿cómo fue Seguro. ese principio de proceso? Sí. Seguro porque es un proceso de años, pero bueno, el momento detonante tiene que ver con reconocer que estaba en una crisis existencial que tenía que ver con los primeros 5 años de la emigración, con entenderme yo en un nuevo lugar en el mundo, con aprender a comprender que mi tierra había quedado atrás, pero lo que tenía por delante era una nueva tierra llena de aventuras y de promesas también, que tenía muchísimo que ofrecerme y yo no estaba viendo. Tenía que ver con una crisis de salud, por supuesto, porque uno se hunde, cuando te hundes emocional y mentalmente, te hundes en todo lo demás. Y bueno, además había tenido vidas de reportera, que todos los que trabajamos en los medios sabemos lo que eso significa vivencialmente. Y, y en medio de toda esa crisis me pasó que fui como periodista a hacer un reportaje a Chihuahua y conocí la Sierra Tarahumara, conocí las Barrancas del Cobre, conocí la vida de los rarámuris Es y bellísimo después cómo cuentas todo eso en el libro, pero eso fue, ¿verdad? Cuando subiste ahí dijiste, ¿qué es esto? ¿No? yo no me podía creer que había gente que vivía con esos modos de vida tan originarios, tan arcaicos, si los piensas, y al mismo tiempo con una sabiduría ancestral tan grande que no sabía qué era lo que tenía que aprender, pero dije, aquí hay algo que tengo que aprender, sin dudas. Entonces, y claro, pasó tiempo, porque todos estos procesos son de tiempo. Pasó tiempo, pasaron muchísimas, en Cuba diríamos pasó un águila por el mar, ¿no? Pasaron muchísimas águilas por el mar. Entré en una crisis laboral porque en la revista donde trabajaba entonces íbamos a cerrar. Entonces, de pronto tuve tiempo para pensar en mí, me aboqué a hacer viajes que detonaron también todo ese trabajo mental conmigo misma de qué quieres hacer. Hoy lo tengo clarísimo, hoy uno se pregunta simplemente qué cosa tienes en tu vida que hace falta cambiar. Y en algún momento tu inconsciente te va a dar la respuesta. En aquel momento no sabía ni cómo preguntarme las cosas. Y como no tenía idea de cómo empezar, me fui a Francia, estuve un tiempo allá, empecé a escribir, estaba empezando a escribir mi primera novela, Bahía de Sal, y cuando regresé dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Cuando regresé todavía fui a Cuba, regresé a inicios del siguiente año y dije, ¿qué puedo hacer? Y como no sabía, ahí cuento en algún momento, ayer nos reíamos porque decía, bueno, fui a un gimnasio y fui a ver un entrenador y decía, ¿cómo yo le echo todo este rollo a un entrenador? Que no me conoce, que no puede empatizar con mi historia y que además todo el mundo tiene una historia, ¿no? Y todo el mundo tiene algo que arreglar en su vida. Y simplemente le dije que quería dejar de fumar, porque me pareció simple y rápido. Bueno, pasé por 4 gimnasios antes de llegar y por varios deportes antes de llegar a la preconcepción de puedo correr. Parece algo fácil, eso creía. Me subí a una cinta, el entrenador muchos meses después me dijo, yo te vi ahí arriba y pensé, pobre, ¿qué estará haciendo ahí? Porque eso no era correr, ¿no? Tenía que desaprender lo que yo creía que era correr incluso para aprender a correr. Y bueno, Y de ahí, encontré personas aliadas que estuvieron dispuestos de corazón a ayudarme porque si no me hubiera demorado mucho más el camino. Y de ahí empecé a correr, bueno, ese año corrí muchos medios maratones, mi primer maratón de la Ciudad de México, fui a correr a La Habana, empecé a correr en otros lugares. Poco después me invitaron a una primera carrera de montaña y nunca más me bajé de la montaña porque la montaña me arrasó con la cuéntale a quien vivencia. nos ve, ¿en cuántos países has corrido en las montañas? Porque es increíble. ¿No? He corrido He corrido en Argentina, he corrido en las montañas de Cuba, aunque la gente crea que no hay montañas en Cuba, sí las hay. Si hay algunas de ahí en la Son sierra. bajitas comparadas con las de acá, pero sí que las Ok. hay. En 2018, que es una de las grandes expediciones quizás que cuento ahí, hice toda una gran expedición de 17 días en Perú por todas las montañas, la Cordillera Perú. Blanca, que es un lugar de esos antes y después definitivos. Ajá, Bueno, ajá. en México todas las que he podido.
muchas montañas. Hasta he corrido en la Sierra de Guadarrama en Madrid, aunque son montañas un poco como las de La Habana, bueno, las de Cuba, perdón, las del oriente de Cuba, ¿no? Que cuando estás allí dices, no, pues esto es un senderismo trivial, porque acá en México lo mínimo que vas a hacer es al Iztaccíhuatl, que ya estás en en media montaña, al menos, ¿no? Cuando llegas simplemente a Paso de Cortés o a La Joya, que es donde llega cualquier turista, digamos. Y me encanta, leía yo el libro, me encanta cómo correr, etcétera. Yo no soy un corredor, no es mi deporte, digamos, pero me lo han contado otros y tú explicas muy bien que cómo es una manera de vida, es más que un deporte, es, ¿no? Correr, el senderismo, ver todo eso, es todo un proceso, digamos, que te ayuda a vivir mejor en todos los sentidos, sobre todo mental y emocionalmente. En mi caso en particular, o sea, había leído a Thoreau cuando se va al lago Walden y trata de explicar una forma de vida más elemental, como la de los rarámuri, si queremos hacer una analogía, pero hace un siglo y Ujú. medio. O sea, no es algo que experimenté yo por primera vez, esto lo ha experimentado todo el que tiene una búsqueda filosófica personal, pero sobre todo espiritual y de vida, ¿no? Pero creo que se han encontrado tantas cosas en esos caminos, tantas cosas en la montaña, una filosofía de vida sin duda, pero encontré el refugio más bello que puedo describir hoy. Y es eso, es la belleza de la naturaleza original a la que pertenecemos y que con la vida citadina, de consumo acelerada, nos hemos olvidado que pertenecemos a ella. Y cuando pensamos en ella, incluso nos pensamos como dioses que dominan la naturaleza, y es todo lo contrario. Y quiero Somos, suponer que te hace más fácil regresar a la vida citadina cuando tienes esos viajes y esos sin momentos, duda, ¿no? sin O sea, duda. porque aunque estés en esta vida de citadina, de consumo, de smog y tal, dices, próximo fin de semana ya no voy a estar aquí, señores. Y ya puedes estar feliz toda la semana. Tengo una vida profesional intelectual Claro, sentada delante de la computadora. Es un claro. hecho. Paso muchas más horas aquí que corriendo o haciendo cualquier otra cosa. Pero exactamente pensar que el sábado estamos saliendo para subir la montaña y que el domingo ya no importa nada más. ¿Sabes? Hay un sueño en el camino. Cuando se tiene un sueño en el camino vale la pena andar, sin duda. Gabriela, lo disfruté mucho. Vayan, cómprenlo, disfrútenlo, le hemos enseñado el sermón de la montaña. Gabriela, te mando un abrazo, felicidad. ¿A dónde vas este fin de semana? Acapulco. Ay, pero ahí no corres, ahí no hay montaña. Pero ahora me hace falta un poquito de mar Haces bien. y un poquito de descanso también. Así Eso, que Gabriela, te voy mando un con unas abrazo. amigas a las playas. Carlos, Felicidades. toda mi gratitud. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Pónganse a leer. Anden.